Bueno, hacía ya bastante que no hacía un vlog y he dicho, pues mira, vlog. Así que voy a grabar el día de hoy y el día de mañana y a ver qué tal. Por favor, decidme que os flipa mi camiseta. Es mi autorregalo de cumpleaños. Wildcats y por aquí Bolton. O sea, me flipa. Os dejo el link en la cajita de info por si queréis ser tan frikis como yo. Novedades que hay en mi vida. Ya tengo 26 años. Fue mi cumpleaños ayer. Ayer no, antes de ayer. Y mira, el Banta me hizo esto, que es que mola un montón, os lo voy a enseñar. Me hizo un de Felices 26 y cuando lo abres es porque una tarde nos vamos a ir a pintar cerámica juntas y mirad la imbécil lo que ha hecho. Rollo Ghost. Entonces yo ya estoy a tope con Pinterest Inspo a ver qué mierda lo hago. Pero eso será el miércoles que viene, creo que vamos a ir. A lo mejor grabo ese día, a lo mejor está interesante grabarlo. Pero a lo mejor cambio de idea y no lo hago. No os voy a prometer nada. El otro día fui a una tienda que se llama Teddy, que es como un bazar, ¿sabes? Tiene de todo y las cosas son bastante baratas. Y me compré un pack de bolitas de estas que me costó 1 euro y otro de letras que me costó otro euro. Y entonces ya parece que tengo 8 años. Me hice esta, luego me hice esta, pero lo de las letras es un timo. O sea, en todo el pack solo una E. Bueno, dos, una y dos y ya no hay más. La I no la hicieron. O sea, fatal, fatal. Tendré que ir a comprar otro a ver si me tocan otras letras. Porque yo quería hacerle a todas mis amigas en plan con vuestro nombre, tal, no sé qué. No hay letras. Se han gastado. Hoy no trabajo, entonces lo que debo hacer es... Estas son las cajitas de las chicas que han ganado el sorteo este que hice. Entonces tengo que ir a correos a enviarlas. Tengo que envolver, poner la dirección y eso, e ir a enviarlas. Y luego, como no puedes juntarte grupos grandes de gente, solo hasta 15 personas, pues mi cumpleaños pues lo estoy celebrando miles de días. Un día con la gente del barrio, otro día con la gente del colegio, otro día con la gente de la tienda, otro día con la gente de YouTube y redes, no sé qué tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todos los días me tengo que tomar algo. También te digo, eso para mí no es ningún esfuerzo, pero yo lo digo. Entonces esta tarde he quedado de terraceo, pero no hemos dicho aún hora ni nada, aunque hace un tiempo un poco regulinchi, pero bueno, se sale. He descubierto estos vídeos que son canciones, pero en estilo medieval y me relajan un montón. A ver si hablar de música. Antes de empezar, estamos hablando también que yo he traído una camiseta de un grupo irlandés liderado por Phil Lynott. Mira. Buenísimo. Que vosotros no lo conocíais y hemos debatido un poco sobre ellos. El BOE a Phillies. ¿Phillies? Sí. Si no lo ponen el BOE, no será tan importante. Hoy para comer ensalada de patata con huevo, tomate, aguacate, atún y cebolla. 12 de junio, 20 grados y yo con mi saquito del microondas. Voy a ponerme a editar unos stories que grabé el otro día de mi receta favorita en el mundo, o sea, mi plato favorito, que son patatas con bechamel que hace mi madre, que es que te mueres. Y grabé el proceso, así que voy a editarlos y a ver si los subo esta tarde. Todos los stories que hago así más currados y eso los dejo en el destacados de Instagram, así que si queréis mirar y bichear, pues ahí os lo dejo. Ayer se me olvidó echar a lavar la mascarilla y he quedado, bueno, aún me quedan unas cuantas horas hasta irme, pero voy a lavarla corriendo y a darle con el secador para que se me seque. Y hace bastante fresquito, así que me voy a tener que abrigar bastante y me voy a intentar hacer un peinado en el pelo que he visto en Instagram. Y obviamente a mí me va a quedar como una patata, pero a lo mejor no, quién sabe, no hay que ser tan negativa. ¿Habéis visto alguna vez este programa, el de Forjado a Fuego? Porque yo al principio dije, menuda tontería, pero ahora, o sea, me encanta. Y al principio es como que no entiendes mucho la dinámica del programa y eso, y ahora estoy en plan, pero ¿cómo templas así el acero? Alma de cántaro, así no se hace. Yo experta, no vas a pasar la prueba de dureza, no la vas a pasar. Porque has templado demasiado rápido. Me voy a arreglar ya para irme. Y la verdad es que no he llevado aún los paquetes a correos. Iré mañana por la mañana, que me podrá acercar mi padre, porque esta tarde no he ido por huevona, la verdad. Me voy a poner estos, que son así de campana, de pana,
de campana de pana. Y como hace más fresquito, pues yo creo que guay. Y a ver qué más. Me he puesto esto, que luego me pondré una sudadera negra por encima y tirando. Y ahora con estas gomitas transparentes me quiero hacer la típica coleta esta que es como de globos, como que está hinchada. Me explico, como la mierda. Pero bueno, cuando lo veáis yo creo que sabréis lo que es. González, eres una... Voy a hacer merienda cena a las 8 de la tarde porque, como os he dicho, he quedado y me he hecho unas fajitas con pollo que había de restos de por ahí y queso. La verdad es que estoy un poco gochona, pero bueno, no pasa nada. He vuelto a mis orígenes y voy todita de negro. Y no me voy a llevar la cámara porque es tontería, porque si voy a estar con amigos y eso, pues prefiero estar disfrutando el momento, la verdad. Buenos días. Ayer llegué a casa a las 12 o así. Pronto para mí, la verdad. Y nada, voy a recoger un poco la habitación. Y me quiero hacer una foto con el vestidito este. Y no sé si salir a la calle o a ver si puedo montar un set bonito. No sé, ya estoy un poco más mona. Me he intentado hacer lo del Foxy Eye, eso. Sin más. Pero bueno, a ver qué sale. Bueno, mi set para fotos va a ser mi cama y el trípode, punto. Y a lo mejor utilizo unas flores que me han regalado por mi cumple, que son monísimas. Son estas flores y son muy monas, la verdad. Entonces, bueno, voy a probar primero sin y luego si me va convenciendo con. No sé yo qué tal habrán quedado, pero bueno, ahí están. Me he vuelto a cambiar de ropa porque ahora en un ratito tengo que comer ya y me voy a trabajar, que entro a las 3. Y poco más, la verdad. Me he puesto este pantalón, las Night Blazer, este top y luego me pondré una sudadera y tirando. Ya he comido, me he arreglado y todo y me voy a trabajar y tengo que recargar el abono. Y ya tengo 26 años. Y me va a costar 50 y pico pavos. Y me voy a llevar la cámara al trabajo, pero no creo que pueda grabar mucho porque ahora, aunque no haya mucha gente viniendo a comprar, aunque ya hay bastante, hay mucha más carga de trabajo por el rollo de poner prendas en cuarentena, desinfectar los probadores, tal, no sé qué, es como que no paras. Creo que como tengo tiempo y como no estoy haciendo ni el huevo de deporte ni nada, voy a ir andando todo lo que pueda hasta el trabajo. Voy a recargar el abono, salgo del metro y voy andando todo lo que pueda, y si no de camino pues me cojo un autobús o algo. ¿Me llevo chaqueta? ¿No me llevo chaqueta? Luego haré algo, no lo sé. Acabo de llegar a casa. Qué cansada estoy, de verdad. Y me han dicho en plan de ir a tomar algo, pero es que estoy muy cansada, la verdad. Así que me voy a quedar en casita y editando el vídeo que estáis viendo ahora mismo. Qué lata es trabajar, ¿eh? O sea, el que dijo, el trabajo dignifica, no sé qué. Joder, a mí también me dignificaría ser millonaria, ¿sabes? Dios, qué calor tengo. Y he ido a mi chino de confianza, que ya le echaba de menos, y me he pedido mi arroz con pollo. Definitivamente me quedo en casa, porque hay muchas veces que digo, va, qué cansada estoy, no sé qué, pero ceno algo y me dicen, bájate, y yo bajo porque yo soy un poco cierrabares, la verdad, pero es que hoy ya no puedo con mi vida. Acabo de terminar de editar lo que ya había grabado, o sea, esto que estáis viendo ahora pues aún no lo he editado. Y me he puesto una de mis series favoritas. Si no habéis visto nunca BoJack Horseman, de verdad, dadle una oportunidad porque está muy muy guay. Porque sí, es una serie de dibujos y la gente de las series de dibujos es como... es una serie de humor, sí, pero también trata de una manera tan buena y tan profunda y tan tal el tema de las enfermedades mentales, que en serio tenéis que verla. Hay 6 temporadas y ya se ha acabado
y todo el mundo está hablando de ¡buah, el final de BoJack, el final de BoJack! Y yo voy por el tercer episodio de la 6ª temporada, así que no sé aún, pero es que disfruto un montón esta serie, os lo juro. Y este vlog está llegando a su fin. Mañana estaré todo el día con mi familia, con mi sobrino, celebrando mi cumple y tengo muchas ganas. Y nada, que muchísimas gracias por estar, por ser tan buena gente conmigo. Y nos vemos cuando nos miremos. Aquí os dejo mis redes sociales, que son Ángela Enche. Es que estoy tan cansada que estoy despidiendo como... Pero venga, voy a hacerlo bien. Os dejo por aquí mis redes sociales. Me llamo Ángela Enche en todas. Sobre todo estoy en Instagram. Y nada, que nos vemos cuando nos miremos y os mando un besazo enorme y lo siento por estar tan cansada, pero no puedo más. Mira, cuanto más graso tengo el flequillo es que más cansada estoy, no sé si os pasa.